Cuando yo era niño, todos los lunes en la noche, yo me acuerdo muy bien, todos los lunes en la noche había un programa que salía, que no nos perdíamos, era el programa del Chavo del Ocho, ¿no? Y salía todos los lunes el Chavo del Ocho y Chespirito, y no importaba qué pasaba, ¿verdad? A las 8 de la noche teníamos una cita con la televisión, nos juntábamos ahí en la casa a ver el Chavo del Ocho, era de 8 a 9, y luego a las 9 ya nos teníamos que dormir porque mañana teníamos escuela. Y como sabrá, obviamente que no solamente era el Chavo del Ocho, sino que había otras historias, había otras cosas que sucedían, tenían otros personajes, ¿verdad? Y una que me acuerdo muy bien es que de repente salió la historia de David y Goliat con el Chavo del Ocho, ¿no? Ahora, yo me puse a investigar que sí lo vi o no lo vi, porque sí me acuerdo que lo vi, y fue el episodio número 433 del programa de Chespirito, o sea, sí salió, ¿no? Ahora, ¿por qué me acuerdo muy bien? Porque yo era un niño y me causó un impacto muy grande, porque yo ya había leído la Biblia, ya me habían llevado a la escuela dominical y lo había visto desde niño una historia de la Biblia, y ahora contada por Chespirito como que hasta validaba más la Biblia, ¿no? Como que para que vean que sí es cierto, ¿no? Ahora, David y Goliat estaba en Chespirito. Y eso fue como que, no, o sea, qué cool que salió una historia de la Biblia, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ustedes lo vieron? No, nomás fui yo, ¿verdad? No, o sea, nadie más lo vio, pues búsquelo por ahí, ¿verdad? Salió. Ahora, déjame le digo algo, hay como un común denominador en todas las historias de la mayoría de los, que a la mayoría de las personas les gusta, ¿no? Y es cuando una persona, pues no tiene las posibilidades de salir adelante, de llegar lejos, pero se esfuerza, vence sus temores. Estas historias, ¿verdad? Que todos escuchamos, donde la gente no se da por vencida, donde surge de la nada este personaje como el ave fénix, ¿no? Que no tenía ninguna posibilidad, que ya estaba al final y de repente surge de las cenizas. Y es la misma historia que lo vemos que se repite una y otra vez. Es la historia de David y Goliat, es la historia que vemos, por ejemplo, en la película de Rocky Balboa. No, lo vemos en los jugadores de fútbol cuando no tienen ninguna posibilidad de nada y entonces terminan llevando a ganar a su equipo, ¿verdad? Al final, ¿no? Y nos gusta este tipo de historias porque nos identificamos con ellas de alguna manera, porque de alguna manera u otra todos nos hemos sentido en desventaja, ¿no? Todos nos hemos sentido con pocas posibilidades de los demás, o hemos sido, ¿verdad? Nos hemos visto como que no tenemos las oportunidades que necesitamos, ¿no? Y en el libro de Lucas encontramos varias historias similares de personas que no tenían muchas posibilidades, que no tenían las oportunidades, y cómo Dios trató con ellos, cómo Dios trata con nosotros también, que muchas veces no tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Y esta es la segunda semana que estamos en esta serie que hemos titulado Ama a tu prójimo, ¿no? La semana pasada hablamos acerca de la parábola del buen samaritano y cómo Jesús nos reta, ¿verdad? No solo tener compasión por los demás, sino tener misericordia con aquellos que no se merecen que tengamos compasión, que no se merece que los ayudemos, ¿no? La Biblia y Jesús nos llama a hacer eso, ¿no? Y una de las cosas que mencioné la semana pasada es que nuestra calidad de vida está relacionada con la manera en que amamos, ¿no? Y Dios nos puede dar una calidad de vida que está por encima de los demás. Lucas habla al respecto de diferentes maneras. Cuando le preguntaron a Jesús cómo podemos obtener esa calidad de vida que solamente Dios puede dar, es eso. La respuesta que da es muy sencilla. Dice: ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la respuesta de Jesús, ¿no? Y obviamente que se escucha muy fácil, pero en realidad es muy difícil. Ahora, la perspectiva de Lucas al escribir es diferente a los demás evangelios, ya que el único de los 4 escritores de los evangelios que no era judío era Lucas, ¿no? Lo cual en parte lo convertía como en una persona extranjera, como en
un extraño. ¿No? Uno de los requisitos para las personas que eran o que se sentían o que deberían o que ser pueblo de Dios, pues era ser judío. Los judíos se sabían y se sentían el pueblo de Dios. Probablemente estando en medio de puros judíos se sentía un poco rechazado, se sentía un poco echado de lado, en desventaja, siendo un extraño y un extranjero. No, y Lucas lo hace ver en los escritos, porque vemos que tiene una habilidad especial el Evangelio de Lucas para mostrar el amor de Jesús por los menos favorecidos, por los desvalidos, por los marginados, por los que se sentían don nadie. Ahora vemos que en sus recuentos que escribe Lucas, muchas veces pone en el centro de la historia a estos personajes que eran los más desvalidos, los que no tenían todo en las manos, como los héroes de la historia, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver una historia que se encuentra en Lucas 19 sobre un personaje que se llama Zaqueo. Zaqueo es una historia muy conocida, y si tiene su Biblia, ¿verdad? Ábrala en Lucas 19, si no, va a aparecer aquí los versículos en la pantalla. Y dice Lucas 19 del 1 al 6, dice lo siguiente, dice: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había ahí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Dice, por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Ahora, después de ahí, imagínate, Jesús iba con la multitud y la multitud se regocijó y aplaudió y dijo: miren a Jesús, ¿verdad? Qué buena onda, vamos a celebrar que invitó a Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo estaba perdido, pero ahora ya Dios lo ha encontrado, ahora es salvo, ¿no? Dios es bueno, qué bendición que Jesús haya pasado por ahí. O sea, ojalá hubiera pasado eso, porque la Biblia nos dice que sucedió todo lo contrario. En el siguiente versículo, en Lucas 19:7 dice: al ver esto, todos empezaron a murmurar. ¿Saben qué es murmurar? Echar chisme. Empezaron a hablarse entre ellos, ¿verdad? Y dijeron: ha ido a hospedarse con un pecador. Fíjate nada más, ¿no? Y empezaron ahí a echar el chisme. Estaban molestos, ¿no? ¿Cómo puede Jesús hacer esto? No, es que Jesús no sabe quién es Zaqueo. No, mira nada más con quién se anda juntando Jesús. Mira nada más quién salió con él en el Instagram en la foto. No, si Jesús supiera, ¿verdad? Si Jesús supiera. Es más, no creo, si Jesús supiera quién es, entonces sí sería el Mesías. Pero no creo que Jesús sabía, entonces no estoy seguro de que Jesús sea de Dios, ¿no? Estaban murmurando acerca de Jesús. Ahora, es fácil hablar de la gracia de Dios, del favor no merecido, pero es difícil practicarlo, ¿no? Y en los siguientes versículos dice lo siguiente, lo que hizo Zaqueo del 8 en adelante. Dice: pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Déjame leer nada más la última parte. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa parte es importante. Mira, dentro de esta historia hay 3 diferentes personajes aquí que podemos ver, o 3 diferentes reacciones. La primera es de la multitud, la segunda es Zaqueo, y lo tercero pues es Jesús. Y el día de hoy me gustaría que me acompañaras a explorar esta increíble historia que escribe Lucas sobre una persona que estaba descalificada, una persona que estaba lejos de Dios, una persona que le podrías decir que era una persona perdida. Y la reacción que vemos de los diferentes personajes dentro de la historia. Y mi intención es que puedas verte reflejado en esta historia y que podamos sacarle el máximo provecho a la misma, ¿no? Y esta es una de las mejores historias para aprender lo que significa amar al prójimo, sobre todo al prójimo que lo consideramos que está lejos de Dios, aquel que nosotros no le apostaríamos, aquel que decimos no, este está más allá de lo que Dios puede hacer, ni Dios lo puede cambiar. O sea, no lo decimos, pero sí lo pensamos. No, este sí, que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? ¿Y qué podemos aprender de la historia, no? Ahora, hay 3 cosas muy sencillas que te quiero compartir el día de hoy. La primera es que no menosprecies a nadie, no menosprecies a nadie.
Mira, cuando yo estaba en primero perdón, primero de secundaria, recién entrando, la primera semana era una escuela técnica donde tenían diferentes talleres y nos enseñaban a hacer otras cosas, ¿verdad? Y había clases de elección de esos talleres, había clases, por ejemplo, de carpintería, había de música, de electricidad, había de soldadura y demás. Y teníamos que ir, como la primera semana, ir a los grupos para ver cuál ibas a escoger. Tú ponías, si se llenaba el grupo, pues ya no te tocaba, ¿no? Pero te llevaban a todos, ¿no? Y entonces, recién estábamos empezando la primera semana, no conocíamos a los compañeros, no sabíamos cómo se llamaban, o sea, éramos nuevos, ¿no? Y todos obviamente adolescentes, chicos. Y había un taller que era el taller de comida, entonces nos llevaron, o sea, era como para aprender a hacer de comer, ¿no? Entonces nos llevaron ahí y cuando llegamos, pues eran puros chiquillos, entramos, el salón lleno, ¿verdad? Así hasta todo lleno. Y entonces la maestra, buena onda, preguntó: a ver, mijitos, ¿verdad? ¿Qué platillos piensan que hacemos aquí? Y entonces, levanten la mano. No, pues un montón levantaron la mano. Y le decía: a ver tú, mijita, ¿qué piensas que hacemos aquí? Decía la niña: pasteles. Y luego volteó con otra y le dijo: a ver tú, mijita, ¿qué piensas que hacemos aquí? Y dijo: hacemos panes. Y había hasta atrás del salón, había un compañerito que estaba más gordito y estaba alto, más alto, ¿no? Pero estaba hasta atrás y estaba así insistentemente con la mano levantada. Entonces la maestra voltea y a todos les había preguntado: ¿qué piensas que hacen aquí? Y a él le cambió la pregunta. Entonces le dijo: a ver, mijito, o sea, todos tenían la mano arriba. Dijo: a ver, mijito, tú que estás atrás. Le dijo: ¿cómo te llamas? Y entonces yo creo que no escuchó y gritó: chiles rellenos, ¿verdad? Y de ahí en adelante todos empezamos a reír, y de ahí en adelante se le quedó el nombre de chiles rellenos. Todo, es más, si el día de hoy me preguntas cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Yo no me acuerdo que le decíamos el Chiles. De ahí en adelante fue el Chiles, y el Chiles se le quedó el apodo. Ahora, era más como un título, no era Mr. Chiles Rellenos, y ahora yo creo que de grande. Pero él se puso el nombre de Chiles Rellenos. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando leemos esto que escribe Lucas, Zaqueo también tenía un título despectivo para los judíos, ¿no? Eso es lo que dice en Lucas 19. Dice: resulta que había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Y esa parte que dice jefe de los recaudadores de impuestos era como un título que tenía Zaqueo. Ahora, Zaqueo, su nombre original en hebreo, quería decir puro, quería decir inocente y justo. Pero Zaqueo era visto de una manera totalmente contradictoria a su nombre. Lucas hace esta anotación aquí del nombre porque los recaudadores de impuestos eran vistos como de mala manera para los judíos. No, en ese momento el Imperio Romano gobernaba esa región, y las personas que eran recaudadoras de impuestos, pues por lo regular eran judíos del mismo pueblo que trabajaban para el enemigo. Eran vistos como traidores, y no solo eso, eran vistos como la mafia, porque ellos todavía cobraban impuestos sobre los impuestos y se quedaban con una muy buena cantidad antes de darle el dinero a los romanos. Por eso se hacían ricos, ¿no? Y era un sistema abusivo al 100%, ¿no? Nadie sabía realmente cuáles eran las leyes tributarias que había en el país. Había un impuesto sobre la renta, había un impuesto de importación, había un impuesto por circular en la calle, había un impuesto portuario. Si pescaban un pez tenían que pagar un impuesto. Un pescado, había un impuesto a la tierra, un impuesto a los carruajes, un impuesto hasta por respirar. Tenían un impuesto, ¿no? Si estuvieras vivo tenías que pagar, porque le tenías que pagar al Imperio Romano por estar respirando. Así que los que cobraban eran estos recaudadores de impuestos, traidores que traicionaban a su pueblo. Simplemente se cobraban impuestos por todo y a lo chino, ¿no? Y los recaudadores, ¿verdad?, de impuestos, pues no les importaban los demás, ¿no? Destruían la vida de aquellos que les quitaban, ¿verdad?, de su propio pueblo, que les quitaban todo lo que tenía. Estos se hacían ricos abusando de la demás gente. Y esto hacía que su propio pueblo los rechazara, eran mal vistos. Y siendo judíos ni siquiera los dejaban adorar a Dios en la sinagoga, o sea, no los dejaban entrar al templo. Y eran, si eras tú recaudador de impuestos, estabas lejos de Dios y no podías acercarte al templo. O sea, eras una persona indeseable para tu propio pueblo. Así que Zaqueo no solamente era un recaudador de impuestos, traidor, trabajando para el enemigo, sino que era el jefe
de los recaudadores de impuestos. Tenía su banda de ladrones abajo de él, abusivos, traidores. Era la mafia, ¿verdad? Era el jefe de la mafia. Trabajaban bajo su orden, ¿no? Y era el jefe de los ladrones, ¿verdad? Era lo que está diciendo ahí Lucas, nos está describiendo cómo lo percibía la gente, ¿no? Y incluso estaba considerado, como te digo, en la misma categoría de los ladrones, de los asesinos. Pero lo impresionante de la historia es que este hombre, así tan malvado como era visto, con tan mala reputación, y que a lo mejor era verdad que había robado, era verdad que había hecho muchas atrocidades en contra de su propio pueblo, estaba tratando de buscar a Jesús. Estaba tratando de ver a Jesús. Esta indeseable persona, traidor, criminal, despiadado, jefe de criminales, odiado por su pueblo, estaba tratando de ver a Jesús. Ahora, como iglesia, ¿no? Como comunidad de fe, muchas veces yo me doy cuenta que mientras más tiempo pasa entre el momento en que conocimos a Jesús, entre el momento que tenemos un encuentro con Jesús o que le entregamos nuestra vida, más tiempo pasa, se nos comienza a olvidar que un día nosotros llegamos siendo el jefe de los recaudadores de impuestos con Dios. Nosotros, ¿verdad? Llegamos siendo el jefe de los pecadores. Andábamos mal. Se nos olvida que nosotros mismos decepcionamos a otros, que lastimamos a otros, que no merecíamos que Jesús pusiera su mirada en nosotros, en nuestra vida. Y aún estando, ¿verdad?, en nuestro pecado, aún estando perdidos, hubo alguien que pudo ver por encima de eso y nos compartió de Jesús. Esa es la realidad. Hubo alguien que en lo particular me habló de su amor incondicional, me habló del perdón de mis pecados, me habló de la gracia radical, esa gracia que no merecía, me compartió de ella aún yo siendo pecador. Hubo personas que me amaron, que me ayudaron a curar mis heridas y me ayudaron a acercarme a Jesús. Ahora, Zaqueo, yo estoy seguro que ya había escuchado de Jesús, ya había escuchado los milagros que estaba haciendo, ya había escuchado que por donde pasaba había cosas increíbles sucediendo. Y Zaqueo se emocionó cuando supo que Jesús estaba cerca y iba a pasar por ahí. Y yo te hago una pregunta: ¿hace cuánto que no te conmueve el corazón el escuchar alguna historia de lo que Dios está haciendo en la vida de alguien más? ¿Hace cuánto que no te emociona escuchar, verdad, que Dios está tocando la vida de alguien? Te hago otra pregunta: ¿hace cuánto que no anhelas que Dios toque tu vida? Un toque de Dios, que Dios te hable. No nada más que vengas y que lo escuches a través de una prédica o de la canción, sino que Dios te hable a ti en lo particular, en tu circunstancia, en tu situación. Mira, mi corazón, lo que yo deseo es que no se nos olvide que un día nosotros éramos de los jefes de los pecadores y necesitábamos a Jesús para encontrar una salida. Romanos 3, 23 y 24 dice que todos, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido privados de la gloria de Dios, pero por su gracia hemos sido justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús, que ejecutó por nosotros. Lo peor que podemos hacer es juzgar a alguien más cuando llega con el deseo de conocer a Jesús. No sabemos las luchas con las que llegan las personas, no sabemos los demonios con los que está luchando esa persona. No tenemos no hemos estado ahí, no tenemos el conocimiento cuando ha llorado pidiéndole a Dios una salida. Pero nuestro trabajo no es juzgar diciendo quién sí o quién no se merece la gracia de Dios, porque a nuestro juicio muchos no pasarían, pero a juicio de otros tampoco nosotros hubiéramos pasado. Nuestra misión como iglesia es presentarle a las personas a Jesús y ayudarlos a seguirlo, ¿no? Y en el camino Dios moldeará su vida y moldeará su carácter. Tenemos que tener cuidado con no comenzar a gravitar entre nosotros mismos, nada más siendo un grupo de gente que nos vemos, que nos damos una palmada en la espalda, que a todo grupo le sucede eso. Comenzamos no solamente a juntarnos entre nosotros ignorando al que necesita a Dios, al que llegó con una necesidad de Él. De repente comenzamos a portarnos como en la multitud en la historia.
y actuar como ella, dándole la espalda al que necesita a Dios. Ahora, la multitud venía con Jesús, se sentían cercanos a Él, eran los amigos, los discípulos, los seguidores más cercanos, pero a los perdidos, a Zaqueo, dice la historia, que la misma multitud era lo que los bloqueaba para seguir a Jesús, para ver a Jesús. La multitud, los que venían con Jesús, eran los que bloqueaban a Zaqueo para verlo. Podemos fácilmente ser como los de la multitud en esta historia, y es algo que como iglesia no deseo que nos pase. Qué triste que muchas veces la misma multitud de seguidores de Jesús seamos el impedimento más grande para que otros lo conozcan. Créanme que yo sé lo que es eso, yo vengo de ahí, yo sé lo que es que la misma congregación sea el impedimento para que otros conozcan de Jesús. No, cuando malinterpretamos a Dios, cuando hay chismes, cuando hay rencores, cuando se juzga al que viene por primera vez, o se juzga al que es diferente, o se juzga al que tiene una apariencia diferente, llámalo como quieras, ¿no? Yo hablo con los líderes, si tú les preguntas, ¿no? Que no vayamos a girar entre nosotros, porque eso no nos llamó Dios. Dice la Biblia: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos a los otros. En lugar de condenar, debemos de perdonar. En lugar de guardar rencor, debemos dejar ir la ofensa. En lugar de menospreciar a alguien más, debemos honrar su persona. No estamos llamados a ser la multitud simplemente que sigue a Jesús. Estamos llamados a ser la iglesia, el cuerpo de Cristo, el reflejo de su amor y la manifestación de su gracia. La realidad es que, te voy a ser honesto, no nos molesta que la otra persona peque. Cuando tú ves a alguien y dices, no, es que ese no, es que ese anda mal. O sea, todos tenemos un límite en el sentido de que no, es que todo está bien, pero hasta aquí, ya de aquí para allá, esa persona sí está mal, esa persona Dios no la puede alcanzar. No nos molesta en realidad que el otro peque, nos molesta que peque diferente a nosotros. Eso es la realidad. Pero todos necesitamos el mismo Salvador. La iglesia está aquí para mostrar el amor de Dios a los demás, no para juzgar. Así que no menosprecies a nadie. Eso es lo primero. El segundo personaje, lo que podemos encontrar en la historia, es la actitud de Zaqueo, ¿no? Y de él podemos aprender en esta historia que tu pasado no te frene, que tu pasado no te frene. Mira, yo tenía un amigo que le decían el Hobbit, ¿verdad? ¿Sabe cuáles son los hobbits? ¿No? ¿Nunca vio El Señor de los Anillos? Le decían el Hobbit porque era chaparro y era patón. Entonces le decían el Hobbit. Ahora, como les digo, no sé cuántos vieron El Señor de los Anillos. Había un grupo de seres, ¿verdad?, llamados los hobbits, que vivían en una comarca, y sus características eran esas, ¿no? Que eran chaparros y eran patones. Y a mi amigo pues se le quedó el Hobbit por eso. Pero déjame te digo, yo soy mexicano, por si no se había dado cuenta, ¿verdad? Yo creo que pensó que era holandés o algo así, pero yo soy mexicano y yo me considero un mexicano pues de tamaño promedio. O sea, ni alto ni chaparro, más o menos todos en mi escuela eran del mismo tamaño que yo, ¿verdad? Eran de mi mismo pelo, como decimos, ¿verdad? Así que pues nunca me fijé en la altura porque pues todos éramos más o menos iguales, ¿no? Hasta que me vine acá a Estados Unidos y empecé a trabajar con los güeros. No, ahí sí, no manchen, ahí yo soy el más chaparro de todos los pastores de Central, ¿no? En las fotos, siempre que hay un evento o algo, me tengo que parar de puntitas porque no salgo, entonces estoy bien chaparro. Ahora, cuando voy a México, ahí sí mi ego se infla, ¿verdad? Porque pues ahí ya no tengo que andar viendo a nadie para arriba, sino que ya hasta para abajo algunos, ¿verdad? Pero déjame te digo, la Biblia nos dice que Zaqueo era una persona muy bajita, era un chaparrito, ¿no? Lucas 19:3 dice lo siguiente: estaba tratando de ver a quién era Jesús, pero la multitud solo impedía, pues era de baja estatura. Ahora, no nos dice cuánto medía Zaqueo, pero los historiadores creen que el judío promedio más o menos medía como 1,5 metros, más o menos por ahí, como son 5 pies. Y Zaqueo era mucho más chaparro que eso porque no podía ver por encima de nadie, ¿no? La multitud lo tapaba. Ahora, el hecho de que la Biblia hable de la estatura de Zaqueo tiene algo de peso porque por lo regular no menciona ninguna de las características físicas de las demás personas, a menos que sean muy notables, ¿no? Y que la Biblia mencione que Zaqueo era chaparrito, pues
menciona que se quedaba corto para poder ver a Jesús, tiene su propósito. Porque en cierta manera todos somos Zaqueos, ¿no? En muchas ocasiones todos sentimos que nos quedamos cortos, sentimos que no somos lo suficientemente buenos, sentimos que no somos, o sabemos que no somos lo suficientemente buenos, sabemos de qué pata cojeamos, nos sentimos como que no tenemos lo que se necesita para ser tomados en cuenta por Dios. No sé si alguna vez se ha sentido así, como que no tiene lo que se necesita, como que, híjole, pastor, es que si tú supieras, ¿verdad? Y como que sentimos que cuando oramos, como que nuestra oración rebota, o como que Dios está ocupado en otro lado, como que no nos merecemos, ¿no? Y que Dios nos responda, ¿no? Y en la vida, pues aparentamos que todo está bien, pero dentro de nuestro corazón sabemos que hay cosas que no están tan bien. Y no importa lo que la gente vea afuera, nosotros nos conocemos, sabemos lo que hay dentro de nosotros. Y en cierto punto, todos somos Zaqueo. En la vida, cuando nos quedamos cortos, siempre tratamos de recompensar con algo para aparentar que no están tan mal las cosas dentro de nosotros. Pero la Biblia nos llama a que no pretendamos ser algo que no somos. De hecho, a Dios le agrada cuando somos honestos con aquellas cosas que nos quedamos cortos. Es la razón por la que nos acercamos a Dios. No, ahora, lo peor que podemos hacer con Dios es tratar de ocultar nuestras imperfecciones con una falsa careta de grandeza. Intentar impresionar a los demás con lo que tenemos o con lo que somos. No, de hecho, la Biblia nos anima a que busquemos a Dios y que le entreguemos nuestras fallas. Para poder entregar nuestras fallas, tienes que reconocerlas. Mucha gente le cuesta mucho trabajo, pero es lo que hizo Zaqueo, ¿no? Estaba entre la multitud, pero a Zaqueo no le importó. Él se sabía chaparro. Conocía sus defectos, sabía que la multitud no lo quería, sabía lo que había hecho, pero aún así quería ver a Jesús. Ahora, yo te recomiendo, ¿no? Nosotros debemos de tener la misma actitud que tuvo Zaqueo, buscar a Jesús a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestro pasado y nuestros malos hábitos. Mira, una de las peores cosas que puedes hacer es alejarte de Jesús después de pecar. Si has seguido a Jesús y pecas, corre a Él nuevamente. Y si te vuelves a caer, vuelve a correr a Él. Dios no se asusta, Dios ya sabe. Pero lo peor que puedes hacer es: ya le fallé a Dios, no me voy a acercar a Él. Ahora, hablando de las caretas que nos ponemos, podemos engañar a medio mundo, pero no podemos engañar a Dios. Dios ya sabe cómo eres. Zaqueo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ver a Jesús. No le importó que la gente pudiera decir cualquier cosa de él. No, corrió y se subió al sicómoro, lo que dice la Biblia. Ahí mismo dejó su reputación y su dignidad, sin importar el que dirán. Ver a Jesús era más importante. A pesar de sus fallas, a pesar de su reputación, ver a Jesús era más importante. Él se preocupó por Jesús y Jesús lo vio a él. Jesús puso su mirada en él. Ahora, lo único que necesitamos es llegar tal y como somos, tal y como estamos. Cuando Jesús nos ve tal y como somos. Jesús voltea y te ve cuando llegas con honestidad, al igual que volteó y vio a Zaqueo. Ahora, ¿sabes cuál era el impedimento más grande de Zaqueo? Era su orgullo. ¿Sabes por qué? Por el que el orgullo te dice: no, hombre, ¿qué van a decir de ti? No, el orgullo te dice: ¿cómo te vas a humillar? ¿Cómo vas a descubrir lo que hay en tu corazón? ¿Cómo le vas a decir a Dios eso? El orgullo te dice: no, ahorita no es el momento, ¿verdad? El orgullo te dice: no, mejor hazlo en privado, no lo hagas en público. Es algo entre tú y Dios, y ya no más que entre tú y Él se queden. Pero lo que vemos acá es que a Zaqueo le valió, ¿no? Corrió, se subió al árbol, tuvo la humildad de hacerlo. Que el orgullo no te frene, que tu pasado no te frene. Necesitas tener la misma actitud de Zaqueo, estar dispuesto a todo por ver a Jesús. Y Jesús vio a Zaqueo. De la misma manera
que nos voltea a ver a ti y a mí cuando llegamos con un corazón dispuesto y humillado a buscarlo. Que nada te frene a buscar a Dios. Y el tercer personaje en la historia es el personaje de Jesús. Y es lo que Jesús hace con nosotros. Y es lo que nosotros debemos de hacer con los demás. Jesús levantó su mirada hacia Zaqueo. Esta semana estaba viendo en internet, me salió un meme de esos que salen, esos videos que salen preguntándole a la gente: oye, ¿tú qué opinas de esto? Que eran dos adolescentes y uno le pregunta a otro una pregunta de matemáticas y le dice: oye, ¿cuánto es tanto por tanto? Y le pone el micrófono y el otro contesta: la respuesta es Jesús. Y le dice: ¿cómo sales con que la respuesta es Jesús? No, es que Jesús siempre es la respuesta a todos tus problemas, es lo que le dijo. Ahora, déjame te digo, si pones eso en un examen de matemáticas te van a reprobar, ¿verdad? Pero déjame, cuando vemos, ¿verdad? O leemos la historia en Lucas, ¿no? No podemos asumir que el centro de la historia del personaje es Zaqueo. En la Biblia, cada vez que Jesús aparece en escena, te das cuenta que Él siempre es el personaje principal. Y si queremos aprender a amar a las personas que están lejos de Dios, no hay mejor manera o mejor ejemplo que aprender de Él. Mira lo que dice Lucas 19:5. Dice: llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Lucas 19:5. Déjame lo leo otra vez. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Ahora Jesús va entre la multitud, va caminando y llega ahí al lugar donde está Zaqueo. Dice que se detiene. Zaqueo está arriba del árbol. Zaqueo, según lo que leímos, el último versículo, luego al principio, Zaqueo creía que estaba buscando a Jesús. Pero lo que no sabía es que Jesús era el que lo estaba buscando a él. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice que Jesús miró arriba y lo llamó por nombre. Zaqueo ni idea tenía, ni sabía cómo es que Jesús sabía su nombre. Ahora, lo que me encanta de la historia es que puedes ver el corazón de Jesús aquí, ¿no? Jesús hizo dos cosas, ¿no? La primera es que lo buscó con la mirada, fijó sus ojos en él y después lo llamó por nombre. Y quizás puedas tener el mismo sentir que tuvo Zaqueo. ¿Quién soy yo para que el Salvador de este mundo ponga su mirada sobre mí? Pero déjame te digo, Dios ha puesto y ha fijado su mirada en ti. Jesús ha puesto su mirada sobre ti. Lo segundo, cuando lo llama por nombre, Zaqueo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que Jesús sabía el nombre de Zaqueo? No sabemos. Jesús, el día de hoy, lo que sí sabemos es que Jesús se sabe tu nombre. Él sabe quién eres. Tú pensabas que estabas buscando a Jesús el día de hoy sin saber que tú estabas en la lista de las cosas importantes que Dios tenía que hacer el día de hoy. Buscarte. Jesús te estaba buscando y te está buscando. Y quizás fue la primera vez en muchos años que el nombre Zaqueo tenía el mismo significado original. En los labios de Jesús no sonaba a sarcasmo, porque Jesús llama a las personas por su potencial, no por su pasado. Jesús no te ve por lo que eras o lo que hiciste, sino Jesús te ve por lo que puedes ser. Jesús le muestra amor y compasión, lo llama por su nombre, no por sus errores. Va a su casa, cena con él, lo acepta. Y eso hizo un cambio, hubo un cambio en la vida y en la identidad de Zaqueo. En ese momento algo le pasó dentro de él. Se arrepintió y quiso incluso reparar el daño que le había hecho a los demás. Fue un cambio radical. Lo único que necesitó obviamente fue humillarse y venir así como estaba a buscar a Jesús. Y Jesús lo encontró a medio camino. Ahora, yo el día de hoy, obviamente, mientras estaba preparando el mensaje, la prédica del día de hoy, yo estaba pensando en dos cosas. Uno,
que necesitamos ser esa iglesia que ame a la gente que está lejos de Dios. Cuando empezamos a girar entre nosotros, cuando empezamos a simplemente ser un círculo de amigos, a buscarnos aquí, que no está nada mal, de hecho lo necesitamos. Es parte de nuestra cultura, las carnes asadas son parte de nuestra cultura, el juntarnos para los cumpleaños, los miércoles cuando venimos y tenemos los grupos, que el increíble tiempo que pasamos, ¿verdad? A la 1, a las 2 horas que estamos ahí, lo necesitamos. Pero todo grupo comienza a gravitar en ellos mismos. Y de repente, sin darnos cuenta, no le empezamos a dar lugar a aquellos que vienen como Zaqueo buscando de Dios, con una necesidad. Debemos hacer la iglesia que tenga y haga lugar para todos aquellos que necesitan de Dios. Esa es una carga constante que tengo. Yo no me quiero convertir en una iglesia que es un círculo de amigos, que sí lo somos, pero nuestra misión va más allá de eso. Es ser luz al mundo, es amar a aquellos que lo necesitan. Y lo segundo que estaba en mi corazón era: yo sé que hay gente aquí que se sabe Zaqueo, que se sabe que ha estado lejos de Dios, que se ha equivocado, que siente que no se merece. Y si tú estás aquí y tú te has sentido así, déjame decirte, este mensaje es para ti, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú pensaste que venías a buscar a Dios sin saber que llegaste aquí porque Dios te estaba buscando. Y yo quiero orar por ti el día de hoy, ¿verdad? Cierra tus ojos. Si tú estás aquí, tú dices: yo sé que yo soy como Zaqueo. Yo sé que mi pasado me persigue. Yo sé que me siento que no doy el ancho, que cuando oro quizás Dios no me escucha, porque yo me conozco a mí mismo. Yo quiero invitarte a que el día de hoy es una actitud, tú te humilles delante de Dios y le digas: Dios, aquí estoy, así como soy. Yo sé que tú me amas así como soy. Yo quiero venir y que vengas, entres a mi casa, que cenes conmigo, a pesar de mi pasado, a pesar de mis errores. La muerte en la cruz fue suficiente como para borrar todos nuestros pecados. Fue la puerta que Dios planeó para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. No hay manera que tú puedas pagar por tus pecados. No hay manera que tú puedas pagar por lo que has hecho. Lo único que tienes que hacer es reconocer lo que hizo Jesús y aceptar ese regalo y decirle: ok, Dios, acepto, te acepto como mi Señor. Límpiame, limpia mi corazón. Si eres tú, levanta tu mano en tu lugar, déjame orar por ti. Repite después que yo esta oración y dile: Señor Jesús, yo vengo y me humillo ante ti. Te pido que perdones mis pecados. Entra en mi vida. Ya no quiero ser igual. Yo sé que he fallado, yo sé que he pecado. Yo te pido que perdones mis pecados. Ya no quiero ser igual. Te entrego mi vida, todo lo que tengo, todo lo que soy. Te lo entrego el día de hoy. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Por qué le damos un aplauso fuerte a Dios?